Correcto, pues vamos entonces a nuestra clase el día de hoy. No podemos dejar nuestro Shabbat sin nuestro tema de Torah. Quien va a la orden del día y a la orden del Shabbat, ¿en qué capítulo vamos? 31, excelente, ahí está. Bueno, no van a encontrar en el chat a José Luis porque está aquí con nosotros. No van a encontrar a Mónica, ni a Lulú, ni a Carlos, ni a Yerusha, ni a Abraham García, ni a Yasmín, ni a Oscar y Yasmín. Tampoco van a encontrar a Albert, ni a la familia Jiménez, porque están aquí. Ok, entonces pero ahí están los demás hermanos a través, por supuesto, a través de Wisik y YouTube. Capítulo 31. Ok, Sefer Shemot, el libro de los nombres, Éxodo, conocido como Éxodo, a la salida, capítulo 31. Y bueno, hoy vamos a meditar en estas dos partes de la escritura. La primera parte de ese capítulo es el llamamiento de Betzaleel. Betzaleel aparece aquí como hijo de Uri, hijo de Hur, dice la tribu de Yehudá. La tribu de Yehudá. Aparece este hombre del cual vamos a recordar lo que se dice él y una figura, una sombra profética, una aplicación profética o espiritual o una sombra finalmente para algo que nuestras vidas, finalmente el Eterno, el Padre, quiere que se cumpla. Ser instrumentos de Él, útiles. Aún, como obviamente dice también la Escritura, que venimos a ser como trapos de inmundicia, ¿verdad? Porque venimos del mundo, venimos de ignorancia, sin instrucción, con religión, etcétera. Aún así el Eterno tiene favor y nos rescata, pero lo importante aquí dice que nos transforma y envía ¿qué? Su Ruach HaKodesh, su aliento, ¿para qué? Para darnos dones y talentos, dice, ¿verdad? Para capacitarnos y poder nosotros servir, ¿verdad? En el reino que Él ha enviado a través de Mashiach. Eso, interesantemente, lo vamos a ver hoy en el capítulo 31. Vean, dice, vamos al capítulo 31, dice: Para ver Adonai le Moshe, habló el Eterno a Moshe diciendo, habló el Eterno a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado de ¿qué? Ruach HaElohim, del aliento de Elohim. ¿Qué les parece? Aliento de Elohim. ¿Y qué ha puesto en él? Dice sabiduría, ¿qué más? Inteligencia, ciencia, en toda arte. Él iba a ser parte de los diseños diseños y fabricación de todo lo que iba a estar ¿en dónde? En el Mishkan, así es, tabernáculo, en el Mishkan, ¿verdad? En Ohel Moed, en la tienda de reunión. ¿Y qué dijimos que lo que está en la tienda de reunión qué es? Es una representación de que está en los cielos, el santuario. Y dice que es una sombra de ¿qué? Que hemos visto que también está figurando a la congregación. ¿Se acuerdan que hablamos del santuario, de las cortinas, de los postes, de las estacas, de todo y que todo hace un lugar para que habite ahí el Creador? Entonces, cuando esto queda en desuso, nosotros somos llamados a hacer ese santuario. Dijimos eso, ¿se acuerdan? Lo estudiamos recientemente. En aquella época dice que no cualquiera se acercaba a la construcción. Todo Israel, bueno, primero vamos a recordar que nadie se quedó sin ser parte de esta construcción, de esta participación.
Número 1, el Eterno le manda a Moisés y le dice, dile a todo Israel que, ¿se acuerdan de las 5 formas de dar? ¿Cuál se le ordena a Israel ahí para que la terumá, la terumá o la trumá, para poder reunir todos los materiales, ¿cierto? Todo Israel participa. Número 2, llama a los Levíim. Bueno, más adelante lo vamos a ver, porque enseguida después de esto viene el pecado de idolatría, de infidelidad, pero antes que eso, llama a Aarón y sus hijos para que sean sus ministros, para que les sirvan. Y después llama a, aquí está, Betzaleel, para que sea alguien que con la inspiración, con el aliento del Todopoderoso, sabiduría, inteligencia y ciencia, pueda hacer toda arte para el santuario. ¿Qué es a lo que voy? Lo que estoy diciendo es de que cada uno de nosotros, que ya somos Israel, ¿cierto? Claro que sí, claro que somos Israel, porque vencemos con Mashiach y Él nos ha hecho parte de ese Israel. Venimos y colaboramos, nos sumamos como piedras para edificar ese santuario. Y además dice que si hemos sido ungidos con el Ruach HaKodesh, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos del óleo santo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice la Escritura que era? Era una mezcla, ¿verdad?, de diferentes aromas y especias. ¿Ah? No podía ser, pero alguien que dijo obra de perfumista. Obra de perfumista, ¿verdad? Un óleo. Recordamos y hace rato que orábamos en los alimentos que decía el salmo, ¿verdad? Que justamente lo cantamos también, Hinemato Manaim Shebrahim Gamyaha, ¿no? Que dice, mirad cuán bueno y delicioso que habitan los hermanos en unidad. Dice el salmo más adelante, dice, es como el buen óleo. Se estaba refiriendo ¿a cuál? Al óleo santo. Se estaba refiriendo al óleo santo. Bueno, no sé quién me estaba llamando, no le puse mudo. Se estaba refiriendo al óleo santo. Dice, es como el buen óleo que desciende en Aarón. Cuando Aarón fue ungido, ahí está, cuando fue ungido, ahora aquí es donde entendemos que hay una gran diferencia entre Mashiach y Cristos. Porque Cristos es untado, le ponen aceite, lo frotan como... y Mashiach, ungir, es el óleo que le dejaban caer a Aarón y se le derramaba desde arriba, que habla de los cielos, de arriba, y caía y entonces le empapaba todo y le bajaba, dice, por su barba. Y se bañaba todo de este buen óleo. Sí, Cristo es como untado, como frotado. Y Mashiach es ungir, derramar desde arriba y que todo se unte, se impregne, ¿no? y descendía. Cuando el salmista dice es como el buen óleo que desciende en las barbas de Aarón, quiere decir esa unción con la cual fue él, que lo empapa todo, que le cae en su boca. La boca, acuérdense, el vello en una figura representa la santidad, que protege, en este caso la boca, ¿verdad? Siempre habla de protección, cobertura. Estaba hablando de eso. Entonces, el buen óleo, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando vamos a Betzaleel y estamos haciendo las comparaciones, vemos que también nosotros fuimos ungidos. La palabra que en el griego después, y hemos hablado de esto, cuando los griegos decían, fue la primera vez que se les llamó cristianos, dice la reina embustera, perdón, la reina Valera, ¿no? No se ofenda a nadie. Pero no, en el hebreo, ¿cómo es la palabra? Bueno, se les llamaba los del camino, los nosrim, pero la palabra que hacía alusión a los ungidos, Meshechim, son los ungidos. ¿Los ungidos de qué? Bueno, ya después al griego lo pasaron como Cristos, como cristianos, ¿no? Pero no, en el hebreo es Meshechim, es decir, eran aquellos que decían que eran ungidos, como Yeshua fue ungido por el Ruach HaKodesh. Y no untados o embarrados o frotados, ¿no? Con brocha, no, sino se derramó el óleo, el buen óleo, el óleo Kadosh.
Sí, ese olor es perfumista, es un aroma hermoso. Digo, no que lo haya olido, pero les digo, ¿se acuerdan que les dije que hacen imitaciones? Hay gente que hace imitación de esto y los venden en las judaicas y eso. Digo, yo no lo haría, está mal, ¿no? Nunca he comprado esto. Pero un día que me mostraron una mezcla que según llevaron los mismos, ¿cómo se dice? Componentes en sus medidas, olía muy bonito, es un aroma muy agradable, suave, delicioso. Bueno, ya imaginaremos el original, ¿no? ¿Cómo era? Será una cosa aromática, impresionante, rico. O sea, vamos, los perfumes de hoy se quedan cortos, porque aunque pueden ser dulces y todo eso, tienen una diferencia, ¿no? Al buen óleo. Bueno, nosotros vamos a ver que definitivamente tenemos que llegar a ser como Betzaleel, ¿verdad? Porque, y ahorita vamos a ver algo que se suele decir sobre Betzaleel, y la gimatria de él, lo que vamos a ver ahorita. Bueno, sigue diciendo que fue entonces lleno del Ruach de Elohim en sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte. ¿Y qué dice? Para inventar, para trabajar en oro, en plata y en bronce o en cobre. Dice, y un artificio de piedra, y en artificio de piedras para engastarlas. ¿Imaginan? Qué artesanos de Tasco ni nada de eso, ¿verdad? Que ¿de dónde más? Bueno, aquí en México hay algunos, ¿verdad? De algunos lugares hacen cosas muy bonitas, pero yo puedo imaginar el Mishkan y todo lo que estaba ahí, una cosa así que hizo 9000, nada de esas cosas, ¿verdad? Superaban todos los estándares, cosas bellas, bonitos, colores, aromas. Y si viene el Ruach HaKodesh, imagínense la inspiración para llegar a fabricar todo esto. Trabajar con toda clase de labor. ¿Se dan cuenta? Con toda clase de labor. Y hace rato mencionaba un texto, y tanto está en la carta a los Hebreos, como Shaul lo menciona, dice, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Es decir, para que todos seamos llamados a ser como Betzaleel. ¿Qué les parece? Pablo escribe a Timoteo, y también en la carta a los Hebreos, ¿no? Viene una parte parecida. Claro, Shaul cuando le escribe a Timoteo le está dando instrucciones a los jóvenes, hemos hablado a los jovencitos. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿En la cita exactamente cuál es? ¿Primera? Ok. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, exactamente, ahí está. Para no parafarsearlo y para no decirlo al aire, ahí está exactamente la cita. Shaul está escribiéndole a Timoteo, un joven creyente, discípulo de Mashiach, que está siendo enteramente preparado para toda buena obra. Y eso solamente viene de él, y cuando somos llamados a eso, él nos empieza a capacitar. Y si se dan cuenta, Shaul le dice toda la escritura, y está hablando de la Torá. Ahí no tenía Nuevo Testamento. Claro, obviamente ya después viene y vemos revelación y vemos la historia y vemos instrucción de ellos también, etcétera. Estas mismas cartas después se convierte justamente en el Brit Hadashah. Pero lo que voy es de que la escritura también es esa unción, ¿verdad? Que nos instruye, nos corrige, aquí dice, ¿no? Sigue diciendo, ahorita vamos a nosotros, dice, y aquí dice que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Aquí aparece otra tribu. Y he puesto sabiduría, en el ánimo de todo sabio de corazón. Y luego aquí agrega más. De todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué dice? Ohel Moed. Es decir, la tienda de reunión. El arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios de el Mishkan.
la mesa, sus utensilios, la menorá, y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del olá y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el ministro, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el ministerio, o el sacerdocio, el ministerio. El aceite de la unción, también lo iban a hacer ellos, y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he ordenado. Ahí está. Bueno, vemos definitivamente que no es el hombre el que hace la obra del Creador. ¿Quién es? Pues es Él mismo, el que llama, el que capacita, ¿verdad? El que va formando a cada uno de nosotros. Ahora, ¿esto es para unos cuantos? ¿Para quién es? Para todo que sea miembro, ¿verdad? De Israel, de Elohim a través de Yeshua. De tal manera que aquí dice que llama a él, le da aliento especial a alguien más, a Joliab, y además dice, y a todo sabio de corazón, ¿verdad? Para que hagan, para que trabajen en ello. Bueno, se suele decir de Betzaleel que hay una conexión con Juan 21:11, seguramente ya han escuchado esto, o los que han escuchado las clases lo hemos dicho anteriormente. Betzaleel, Bet, Tzadi, Lamet, Aleph, Lamet, es el nombre, son las letras del nombre de él. Bet, Tzadi o Tzade, Lamet, Aleph y Lamet tienen el valor de 31, 30, 90 y 2, o más bien 2, 90, 31 y 30, y suman 153 en la gimatria. Dicen algunos, 153 es muy interesante porque el 153 aparece en Juan 21:11. ¿Se acuerdan qué está pasando en Juan 21:11? Vamos a Juan 21:11 rápidamente porque esto nos habla todavía más interesantemente de un indicio. Juan 21:11. Dicen algunos estudiosos y algunos que ven este detalle, dicen, ¿qué significará esto? ¿Qué significará esto? Dicen Juan 21:11. Dice que en el 10 Yeshua les dijo, traigan los peces, de los peces que acaban de pescar. Subió Shimón Kefa y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Qué dice? 153. Alguien se tomó el tiempo para contarlos uno por uno y decir son 153. ¿Por qué no dijeron un montón, verdad? O una red así llena y ya, pues eran un buen, como decimos aquí en México, ¿verdad? No, pues eran un buen. Eran bastantes, eran muchos. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y dice Yeshua que los llamó, le dijo, vengan, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Estaban así atónitos, ¿qué estaba pasando? Bueno, algunos dicen, ¿qué significa 153? Con la gimatria del nombre de Betzaleel. Y dicen, tiene relación a el oficio que hacía Betzaleel. Ahora los talmidim, los discípulos que se iban a convertir en sheliachim, en emisarios, iban a comenzar aquello que Betzaleel comenzó, es decir, ¿cómo se dice? Soplados o ungidos con el Ruach HaKodesh y preparados para empezar a ser los, ¿cómo se puede decir? Los pioneros, obviamente, primeramente enviados por Yeshua, para empezar a edificar, ¿qué? El Mishkan, que Yeshua dijo, destruir el templo y yo voy a levantarlo al tercer día, o en 3 días. Cuando hablan 3 días, habla del día de su resurrección, ¿no? Cuando es levantado de los muertos, dice que es, la Escritura dice que es la piedra angular, ¿no? Que es la piedra base, la principal, donde se levanta todo el edificio. Entonces vienen luego ellos, y algunos creen que este número está conectado con la gimatria de Betzaleel, y entonces dicen, aquí hay un mensaje. Los creyentes en Yeshua, o los creyentes del mensaje de la buena nueva que el Eterno envió a través de Mashiach, se iban a convertir en aquellos que iban a estar ungidos para toda buena obra.
y para empezar a aportar con la unción que recibieron ellos y toda la revelación que iban a recibir posteriormente y otros más discípulos que se iban a añadir, todo este santuario, para que fuera de obra primorosa, cada detalle, imagínense nada más. Ahora, se han puesto a pensar toda esa obra primorosa, y cómo nos proyectamos nosotros. ¿Somos obra primorosa? Algunos podemos decir, ay, yo no. Pero ¿sabe que el Eterno no nos juzga así? Él nos ve como obra primorosa. En Yeshua nos ve como una obra primorosa, ¿cierto? Y Él dice, bienvenidos, y Él dice, hermosos. ¿Se acuerdan que estudiamos recientemente, no? ¿Verdad? El amor, cuando hablamos de que dice el que reconoce al Hijo, ¿qué dice? ¿Cómo actúa el Padre? Lo ama. Recientemente, el Shabbat pasado, hablamos de eso, ¿no? El que reconoce al Hijo, el que reconoce y sigue al Hijo, dice el Padre, dice, mi Padre lo ama. Y ese amor tan grande, o sea, ya no ve mis defectos, ya no me ve mal, ya no me ve feo, ya no me ve incorrecto, entonces al contrario, me ama, me ve bien y me empieza a enseñar y me empieza a enviar su Ruach HaKodesh para que yo y cada uno de nosotros podamos ser como Betzaleel y los dones que tengamos los podamos usar en ese santuario, ¿verdad? Y poder sumar. Entonces, creen que cuando la cita aparece con este número, 153, dicen, estos iban a ser aquellos Betzaleel, que también, como él, Betzaleel y Aholiab, que iban a ser los primeros ungidos para el santuario de obra primorosa. Y bueno, ya vimos la lista de todo lo que iban a hacer ellos desde el santuario y todos sus utensilios. Ahora, por cierto, el nombre Betzaleel, no sé si alguien lo tiene, alguien lo puso por ahí. Ahí está Betzaleel, en 1212, en el diccionario de Strong, dice como una sombra de Elohim. Hasta eso, Betzaleel significa sombra de Elohim. También dice añade como protección de Elohim, sombra de Elohim, protección de Elohim. ¿Qué quiere decir? Pues está figurando algo también hacia el futuro, ¿no? Es decir, está mostrando algo, ¿no? Ahí es donde entra el drash, exigirle al texto, más allá de lo que dice ahí. Bueno, ahora es muy interesante, pues, y además de, y abriendo un paréntesis, dicho sea de paso, con toda una corriente filosófica de todos lados que surgió a partir de 1900 y un poco antes y un poco después, dentro de este mundo moderno, y que ya anticipadamente, con mucha anticipación, Yohanan en una de sus cartas dijo, probad a los ruajot, a los espíritus, ¿verdad? A ver si son de Elohim, porque han salido, dicen, muchos falsos profetas, ¿sí? Dice nada más. En nuestra generación, estas últimas 2 generaciones, hemos visto cómo muchos movimientos de estos han dicho que es el espíritu, tal, aquí, allá, por allá, en donde sea, y que hace esto y que hace el otro, y hemos analizado bíblicamente que no hay ningún antecedente de lo que actualmente dicen que lo hace el espíritu. Y obviamente, como dice aquí, yo sé de quién, ¿verdad? El espíritu de quién. Nosotros crecimos, y seguramente todos han de saber, incluso los hermanos colombianos seguramente conocen esto, ¿verdad? Han escuchado de un espíritu muy famoso que inunda todos los hogares en una época, el espíritu de la Navidad. Pues, ¿cuál espíritu, verdad? ¿Dónde es esto? El espíritu de Tamuz, y ahí está la canción, ¿verdad? El corrido que luego vamos a poner de Beniel, ¿verdad, Beniel? A ver si quiere Beniel. Es el éxito ahorita, el corrido de Tamuz. Ya se está riendo. Aquí no tiene el chat. No quiero que se distraigan con lo que dice Beniel. Pero fíjense qué peligroso. Un día yo en el Apocalipsis yo lo dije, va de lo curioso a lo peligroso.
como en el mismo sistema dicen, el espíritu de la Navidad. Pues, ¿qué espíritu es ese? En la Torah jamás se habla de nativitis, y menos en esa época que está referenciada en Roma y en Grecia a una deidad, desde Babilonia. Y así hay muchos espíritus. Cuando llegan esas fechas o esos momentos y la gente se siente como inspirada, la pregunta es ¿por quién? ¿O de dónde? ¿Es bíblico? ¿Viene en la Escritura? ¿Cuándo se ordenó? ¿Quién lo dijo? No viene. ¿Sí? Y esa emoción, por supuesto, trae un soplo, un espíritu también, por supuesto. Y lo mueve. Fíjense, los mueve por aquí y por allá. Y bueno, si nos pusiéramos a enlistar todo eso, que a juzgar por lo que dice la Torah, no por lo que decimos nosotros, sino porque dice la Torah, los profetas y las palabras de Yeshua y los apóstoles, quedan totalmente fuera. Y Juan dice, juzguen qué espíritu es ese, qué aliento es ese, qué viento es ese. Hay un texto donde dice de algunos que se van con todo viento de doctrina. Ese se puede traducir igual como ruaj o espíritu de doctrina. Es decir, también hay que tener mucho cuidado que las doctrinas es lo mismo. Dice Sara aquí incluso que hasta las compras los mueven, ¿verdad? Hacer compras como locos. ¿Mande? Consumismo también, por ejemplo, el espíritu del consumismo, ¿no? Etcétera. Es decir, es una realidad, no nada más porque estemos hablando de un espíritu, como la gente lo conoce. No, es simplemente un aliento, un viento que los mueve a hacer cosas incorrectas. Dice aquí del Ruach de Elohim, verso 3, no dice de un espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿O cuál de sus versiones dice de un espíritu? ¿Alguna tiene una versión que diga de un espíritu? ¿Lo llenó de algún espíritu? Ninguna. En la Torah, en el hebreo dice Haruach Elohim, del aliento de Elohim. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Elohim, del Todopoderoso, pues del Creador. Y obviamente Él sopla. Ahora, hay una doctrina también por ahí que habla, Pentecostés y todas esas cosas, ya saben, ¿verdad? Que viene todos esos movimientos, que se olvidan de muchos de estos textos, porque decían es que antes el Espíritu no operaba y nunca vino sobre nadie. Y aquí vemos todo lo contrario, es mentira. Antes no fue derramado, obviamente porque iba a haber un momento. ¿Cuándo iba a ser derramado el Ruach HaKodesh sobre Israel? Antes de Shavuot. ¿Cuándo quería poner su presencia el Creador en Israel? Desde que le ordenó hacer, los sacó de Egipto, los llevó al desierto, ¿verdad? Le dijo, voy a poner mi presencia en ellos. Sí, de hecho, primero en el monte Sinai y luego cuando se levanta el Mishkan, desciende la presencia. Bueno, eso después. Pero cuando la presencia se acercó en el desierto, por causa del pecado del becerro, se alejó y dijo, ya no va a ir en el centro, sino el campamento va a estar, el santuario va a estar afuera del campamento. Es decir, aquí vemos que ciertamente en Shavuot el Padre finalmente concretó lo que quería hacer desde el principio, que fue impedido por el pecado, por la impureza de la idolatría, del ídolo, la transgresión, finalmente el pecado de sus mandamientos. Pero eso no quería decir que Él no podía enviar su presencia a quien Él quería para hacer su obra. Y lo vemos aquí justamente, ¿verdad? 1400 años antes de ese Shavuot que nosotros conocemos como el día del Pentecostés, su presencia Él la envía y no hay ningún problema. Y aquí lo envía a Él. De hecho la había enviado a quién primero, a Moshe, a Aarón también, su hermano. Después pone su presencia en 70, ¿se acuerdan? Más adelante vamos a llegar a los 70. Pero aquí lo pone también en estos dos, ¿verdad? Betzaleel y también en Aholiab, aquí dice. Y dice que entonces fueron llenos del, no dice de un, sino del aliento santo, aliento de Elohim. De esta manera también la Escritura nos enseña y nos exhorta, por supuesto, como lo dice Juan, hay que probar a los ruajot.
Es decir, cualquier motivación finalmente que venga a nosotros o que esté externo en el mundo y que la quieran contagiar, digo, porque los sistemas así son. Yo los sistemas que crecí, cada movimiento tenía un líder con un viento X, un espíritu. Por ejemplo, y podemos citar cualquiera, ¿no? Lutero, por decirlo, la Reforma, ¿no? Protestante. El espíritu de Lutero, ¿cuál era? Pues era el de él, no era el de Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque él nada más tuvo un conflicto con Roma, con el papado, cuando va al Vaticano y ve todo eso, y entonces le entra un impulso y va y hace una protesta, y entonces viene todo lo demás y las 95 tesis, etcétera, etcétera. Pero el Ruach de Elohim no opera como vemos en la Escritura. Si hubiera sido el Ruach de Elohim, ¿qué hubiera pasado? Bueno, si vamos a la Escritura y tomemos un modelo de alguien que fue movido por el Ruach HaKodesh. Por ejemplo, Eliyahu. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Fue y denunció y habló de la Torah y dijo vuelvan, y desafió a los sacerdotes de Baal. Sí, no, y al final los asesinó a todos. No iba bajo sus intereses o bajo lo que él determinó, sino inspirado por el Eterno, el Todopoderoso, y habló la palabra del Eterno. Es decir, que nosotros seamos probados con la Escritura para que todo aquello que lo cual seamos impulsados, dice Yohanan, probad todo viento, de tal manera que no sea un falso profeta, no sea un falso emisario. Porque sabemos también que el mismo adversario se viste como un ángel de luz y aparece con todo lo bonito y todo lo que puede hacer. Se viste como un ser de luz y resulta que no, es un ser de tinieblas, ¿no? Entonces, cuando vemos esta parte de la Escritura, nos detenemos, examinamos y nos volvemos a exhortar a través de la Escritura para decir que, como lo vimos la clase pasada, que realmente hayamos sido ungidos por ese óleo, ¿verdad? Santo, Kadosh, que es el Ruach HaKodesh, ya hoy día profetizado para esta generación después de Yeshua, y que ese nos capacite, nos instruye, nos guíe, y como dice Yeshua, el Ruach va a venir, ¿para qué? Dice, para que los lleve a toda verdad. Ya dijimos que la verdad es la palabra, ya vimos que la palabra es útil ¿para qué? Enseñar, para... ¿Saben cómo se ha conectado todo? Es tan sencillo como eso. Para instruir, para todo, a fin de que seamos tamim, es decir, íntegros, completos, enteros. La Escritura dice perfectos, ¿verdad? Pero la palabra que hemos conocido en hebreo es completos, íntegros, enteros. Y en cada área podamos entonces desempeñar la obra a la cual hemos sido llamados. Porque al final de cuentas, a lo que hemos sido llamados, lo vamos a aplicar a nuestra vida para poder ser esos Betzaleel. Y finalmente, cuando se cumple esto, también, y lo hemos hablado en alguna clase, lo hablamos en estos días, en estas horas, yo creo que hemos hablado con el hermano Albert, que hemos hablado mucho de la palabra y hemos estado compartiendo. Y con Jorge también, creo que ayer o antier, que estábamos platicando juntos. Decíamos que cuando Yeshua dice no le digan a nadie rabí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y a nadie padre. Uno es vuestro padre que está en los cielos y uno es vuestro rabí, dice el Mashiach. Y todos ustedes son ¿qué? Hermanos, le dice. Y todos vosotros sois hermanos, dice la traducción. Es decir, no dice y todos vosotros, bueno, uno es más grande, otro es mediano, uno así, ¿verdad? Y una bola son más ahí un montón, a ver qué hacen, ¿no? Dice, todos son hermanos, todos son ahim, es la palabra en hebreo, ¿verdad? Claro, obviamente no hay nada de eso, no hay jerarquías. Contrarios. Sí, esos ruajot son contrarios de engaño. Sí,
cualquier rúa que le dice a alguien una jerarquía, ¿no? Y bueno, y es que todo viene del papado. Aparte, sí. Y no es Ruaj Elohim, sino es un espíritu. ¿Se dan cuenta? Ah, sí. Llegaron dos, yo a tu derecha y yo a tu izquierda. Así es, sí. El mayor dice, será vuestro servidor, ¿verdad? El que quiera ser mayor sea vuestro servidor. El servicio, la humildad y todo eso. Bueno, Yeshua, por supuesto, enseña todo lo contrario que el mundo enseña, que el sistema enseña. El sistema enseña el sistema piramidal, ¿verdad? Abajo esclavos y va subiendo hasta llegar hasta arriba, ¿no? La cúpula. Y eso viene del paganismo. Roma heredó a todas sus hijas una jerarquía, y está el papado y están todos los demás. Y en muchos sistemas así son. Tienen su papita, básicamente tienen su papita y tienen sus etcétera, ¿no? Entonces, el Ruach del Eterno en realidad sopla a todos de la misma forma y nos va capacitando y nos da dones, ¿verdad? Nos da talentos, nos da bueno, no solo habilidades, sino también cuando se habla de un don, un regalo, quiere decir algo sobrenatural, algo espiritual que se expresa en nuestra vida para que la congregación sea edificada. ¿Qué quiere decir edificación? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de construcción? Que vamos a edificar, levantar, construir levantando, es decir, un muro no puede ser edificado si no le van poniendo las piezas. Comienza por supuesto con la base, después viene, dice la Escritura así, ¿verdad?, los profetas y los apóstoles, después toda la congregación como piedras vivas. Este muro, vean las piedras, vean cómo está, edificados uno con otro hacia arriba, a fin de que se complete la estructura. Entonces eso dice la Escritura, y Shaul también lo menciona así, para poder ser edificados, es decir, podamos ir sumando y construyendo para ello. Bueno, aquí está Betzaleel, la Escritura sobre todo mostrándonos esta parte de este hombre, estos dos hombres y todos los sabios, todos los de corazón, dice, todos los de corazón. ¿Qué quiere decir? No sé cómo vienen sus versiones, por favor, ayúdenme si hay una versión diferente en el verso 6, 6b, no, perdón, ¿en dónde dice? Sí, 6b, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. A ver cómo dicen sus versiones. Ok, vamos a ver por acá si hay una diferente. Aquí por ejemplo dice: y en el corazón de todo hábil artesano he puesto, de todo hábil artesano he puesto. Okay. Dice Ricardo Batalla, por ejemplo, aquí en la construcción, dice: los castillos se construyen, o bueno, cualquier edificación, cualquier muro, con piezas sólidas, ¿verdad? Ladrillos, dice aquí, un muro. Dice, no se edifican con humo, no se edifican con humo nada más, o con algo volátil, por supuesto que tiene que ser algo sólido. Bueno, piedras labradas, dice aquí Daniel Sánchez, originalmente, bueno, incluso antes ni siquiera estaban labradas, solamente se tomaban las piedras, ¿verdad?, y se colocaban. Bueno, aquí vemos una exhortación, la palabra nos exhorta pues a que identifiquemos, igual con Yohanan, que sea Ruach, aliento del Todopoderoso, el cual ha estado en nosotros, para que podamos ser inspirados para edificar este cuerpo que es esta congregación. Háganme el favor, ahí hay un apagador, alguien si lo puede prender, para que tengan luz los niños que están allá afuera. Gracias. Eso, ahí está, ya con eso. Ajá. Vamos a la siguiente parte de este capítulo, verso 12. Y bueno, ahora que estamos en Shabbat,
no podría estar de más, ¿verdad? Verso 2 en adelante dice, habló además el Eterno a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, Éxodo 31:13, en verdad vosotros guardaréis ¿qué? Mis días de reposo. En verdad. ¿A qué expresión se figura esta? En verdad, de cierto, Emet ve emet. Verdaderamente, cuando Yeshua hablaba, ¿se acuerdan? De cierto, verdaderamente les digo. Es decir, cuando dice eso, digo verdad absoluta. No hay nada de que titubeando, de que pienso, ¿verdad? Me imagino, no. Verdaderamente. Dice, en verdad, ustedes van a guardar mis días de cese, porque es una señal, fíjense, es una señal entre mí y ustedes, por sus generaciones, para que sepan que yo soy el Eterno, que os santificó, los consagró, los guardo, los consagro. Los consagró desde entonces y los puso el Shabbat como una señal, el día de Shabbat como una señal. Qué interesante. Él lo pone como una señal. Cuando viene un individuo en el siglo IV, después de Yeshua, en esta generación, esta edad, lo prohíbe e impone. Es una marca. ¿Qué diferencia? ¿Se acuerdan? Hablamos de la diferencia entre una señal y una marca. Cuando viene una imposición es, órale, vas a guardar este día, e impone el día del sol, ya hablamos de eso, ¿verdad? El domingo. Por eso hoy día todo el mundo que se ha desconectado, se ha desentendido de la instrucción, lleva una marca y no lleva la señal. En hebreo dijimos que en hebreo la palabra es ot, ¿verdad? Señal. Dice 14, así que guardaréis el día de reposo, así que van a guardar el día de cese. Ahora, cuando hablamos de esta palabra Shabbat, porque aquí aparecen las dos palabras, cesar y reposar. Regularmente decimos Shabbat es reposo, Shabbat es cesar. Obviamente el cesar trae reposo, pero en hebreo Shabbat es cesar. Y cuando dice al final, ahorita vamos a llegar hasta el final, 17, al final dice Shabbat Bainafash, cesó y reposó. Entonces, y la palabra, también hay una palabra en hebreo que es menujá, que ese sí es reposo, literalmente, menujá. Pero cuando dice Bainafash, quiere decir respiró, quiere decir tomó un respiro para poder detenerse y descansar. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Pero sigue diciendo en el 14, así que guardaréis el día de Shabbat, porque es apartado para vosotros, y el que lo llegue a profanar de cierto morirá. Fíjense, tenía pena de muerte la violación de este día. Qué interesante. El que lo profane va a morir. ¿Por qué el Eterno era tan severo en este mandamiento? ¿Por qué era tan severo? Bueno, obviamente de entrada sabemos que está el día físico, ¿no? La carta a los hebreos habla de cuántos reposos. Dice, les dio el Shabbat, el día. Les dio la tierra como reposo. Después, el reposo en Yeshua. Y luego dice, queda otro reposo. Un cuarto reposo. Que es cuando Mashiach regrese y entonces descansemos de todas las obras. ¿Cierto? Pero por ahora, ¿por qué dice aquí tan severamente que el que lo profane iba a morir? Y de hecho más adelante vamos a llegar a un texto en donde dice que alguien profanó el Shabbat, ¿se acuerdan? Dijo yo me salgo, salió del campamento. Había una prohibición en el Shabbat de salir del campamento, cargar con todo lo que él traía, la leña, y hacer un fogón, encender el horno, y órale, vamos a hacerla, preparar, y órale. Y eso era una prohibición. Entonces este hombre, cuando hizo eso, claramente estaba desafiando al Eterno y dijo, este hombre ¿se acuerdan? Y Moshe, lo llevan con Moshe, y Moshe, este hombre hizo esto, ¿qué hacemos? Dice primero, no sé, no hay mandamiento, vamos a consultar al Eterno. Y entonces va y le dice, muere sin perdón. Y muy fuerte, ¿no? Porque ¿qué estaba enseñando ahí? Bueno, sabemos que tenemos el día hoy. Sabemos que tenía el día hoy.
Y todos nosotros antes ni lo guardábamos, vivíamos como queríamos, ¿no? Y nos habían enseñado a guardar otro día. E incluso ni lo guardábamos, es la verdad. La cristiandad presume guardar un día, pero la verdad es que ni lo guarda tampoco. Con todo y el domingo y todo, digo, sí, yo no sé, pero al menos en los sistemas que yo estuve, cuando se guardaba ese día, pues era un día de culto, después vendimia, y toda la tarde de paseo y toda la tarde de profanación al fútbol, etcétera, ¿no? Lo que sea. Y realmente no se guardaba, se profanaba todo el día, no era una mezcla, era un sincretismo. Bueno, pero aún así dicen que lo guardan, etcétera. El caso aquí es de que, bueno, ya hemos hablado también de Shabbat. Cuando empezamos con temas de Torah, hablamos de Shabbat. El que quiera profundizar más en eso está la clase cuando hablamos de Shabbat. Pero aquí vamos a recordar que es una señal que traía un castigo, de una pena de muerte por la violación de este día. ¿Y por qué era? Bueno, sencillamente porque había una sombra profética aquí que hablaba de ese reposo en el cual habría el hombre de entrar para poder tener shalom con el Creador. Es decir, en una figura o una aplicación espiritual por nuestras vidas, cuando viene Yeshua, que Él guarda también el día, no solamente lo guarda, sino que su obra hace que cada uno de nosotros seamos ¿qué? Reconciliados delante del Creador y venga el Shalom. Por eso tradicionalmente se dice Shabbat Shalom, porque es cese con Shalom. Y por eso también hemos dicho, y bueno, yo no sé, pero no es por jactancia, pero el judaísmo puede decir Shabbat Shalom todos estos 2000 años, pero vemos en la escritura que no hay Shalom sino es con Yeshua. Es decir, la escritura dice que el Cohen Hagadol era un intermediario entre el pueblo de Israel con el Creador. Cuando se acercaba al Cohen Hagadol y llevaba sus ofrendas y llevaba sus víctimas, entonces se encontraba Shalom. Y si no hacía esto, dice la escritura que se consideraba ¿qué? Un delincuente, así dice. ¿Qué quiere decir? Que si alguien no ha encontrado el Shalom con el Eterno a través del Mashiach, cuando regresa en Teshuvah, el Eterno lo ve como un delincuente. Así dice la escritura. Yo no lo digo, lo hemos estudiado, lo vamos a ver más adelante en Levítico. Dice cualquiera, dice que transgreda, dice, se considera un delincuente. Digo, hay otra palabra en hebreo que se usa, pero que traduce delincuente también. Entonces, tenemos el día, sí, nos esforzamos, estamos trabajando en ellos, algunos están en el proceso, otros apenas están aprendiendo, otros están luchando. Albert también un día dio su testimonio, ¿verdad? Que decía, no sé cómo le hago, y de pronto el Eterno se lo concede así de forma milagrosa, ¿cierto o no cierto? Ahí está, Albert, un día lo dijo. Y es un proceso a veces para cada uno, pero lo importante en la aplicación espiritual sobre esta transgresión en la antigüedad, sobre el día específico, es que estaba apuntando a aquel día que íbamos a entrar en el reposo, y el Brit Hadashah lo dice, el Nuevo Testamento lo dice, por medio de Yeshua. Es decir, cualquiera que hoy día se ha reconciliado a través de Mashiach con el Eterno está en Shalom, está en Shabbat. Sin embargo, si se enemista con el Creador, ¿cómo nos podemos enemistar con el Creador? Pecando, transgrediendo, como dice la carta a los Hebreos, si alguno peca deliberadamente, no queda más remisión. Una horrible expectación de juicio, dice la Escritura. Es decir, el Eterno se enemista y dice otra vez, ya no hay más perdón. De esta manera entendemos que el Eterno nos llama a estar en Shalom con Él a través de Mashiach. Y por eso también reiteradamente en las últimas clases, y ahora en México que les he hablado que unas personas van a venir y todas estas cosas, judíos, y a desviar a más gente, ay, qué peligro es eso. Sí, ya, sí, yo sé. He dicho reiteradamente esto: cualquier persona que se ha acercado al Padre y ha reconocido al Mashiach y, ¿verdad?, todo el conocimiento del Mesías, su obra redentora, pero de pronto se distrae con un individuo que dice que sabe algo de algunos rollos del Qumran y no sé qué,
pero niega a Yeshua y le dice que no es el Mesías y que fue solamente un profeta y que fue un esenio que pasó el rito para llegar a ser el esenio de los esenios, se está enemistando, le está diciendo al Eterno, no me interesa tu Mesías, creo que tengo otra posibilidad. Se está enemistando con el Eterno, así de sencillo. Y cualquier otro, o sea, hay tantas cosas que el enemigo, el adversario ha creado justamente para eso, para que el ser humano que pueda encontrar el Shalom a través de Mashiach lo quite de su vida, se esté enemistado de él y el ser humano agarre su propio camino para poder llegar al Padre, ¿no? Sí. Sí, Hebreos 4. Ya entraron al reposo. Según ellos. Ajá. Construida de la teología, porque si nos basáramos a la argumentación, entonces le diríamos entonces ningún día. ¿Por qué buscas un día? Entonces ningún día, entonces no es nada. Entonces más bien es una torcedura, pues otra vez para beneficiarse ellos, ¿no? Y finalmente pues para seguirle dando reconocimiento al papado, porque están bajo el papado. Aunque digan que no, están bajo el papado. Entonces más bien es teología, es dogmas y etcétera, ¿no? Porque pues, la Escritura no dice eso. Dice que hay varios reposos, la misma tierra física, el día, en el Mesías, y aún queda otro, ¿no? Entonces es pura teología, obviamente acomodada, porque la Escritura no habla nada de eso, ¿no? Sí, ciertamente dice que en Yeshua tenemos reposo, sí tenemos reposo, pero por otro lado también vemos en todas las Escrituras que no hay nadie que dejara el Shabbat porque afirmara eso, ¿no? Y está todo el libro de los Hechos. Sí. Así es, aquí como es una señal. Claro, sí. Tiene una marca. Sí. Así es. Sí, así es, sí. Bien, así es. Vamos a seguir leyendo. Dice, la muerte. Entonces, en un entendimiento individual o espiritual, una aplicación hoy día, tenemos el día y nos agradamos en él y estamos esforzando, estamos trabajando para finalmente tenerlo, ¿verdad? Y poderlo disfrutar. Por ejemplo, hoy hicimos el esfuerzo, estamos aquí, mañana también. Pero la aplicación por causa de la profanación tiene que ver entonces con lo que decía hace rato, ¿no? Cuando viene Yeshua, ciertamente tenemos reposo en él para con el Padre. Yeshua dijo, ¿qué dijo? La shalom, mi paz, yo les dejo, yo les doy, no como el mundo la da. Ahí es donde entendemos el asunto de la paz, ¿no? Porque también la profecía que la paz y que en el futuro y que agarrarán sus espadas en asadones y todo eso que lo toman a la literalidad, no lo comprende cuando Yeshua habló de ese shalom. Y seguimos más adelante. Entonces, profanar quiere decir actualmente, en el sentido de la aplicación espiritual, que, ¿cuál es la palabra? Romper la comunión con el Creador por medio de Yeshua. Cuando alguien rompe esa comunión y dice, no, pues ahora yo le voy a dar por el Talmud, o yo le voy a dar por la iglesia, o yo le voy a dar por el rito, o yo le voy a dar por la filosofía, o
el Kundalini o todo esto está rompiendo con la comunión que Él ya estableció, ¿no?, a través de Mashiach. Por la cruz, allá, toda la gente, ¿no? De hecho, Chuchito, dice, allá ya está en Colombia por Chuchito. Hay gente que hasta lo hace figurativo, ¿no? Pone una cruz así como un puente, ¿no? Y va por ahí, ¿no? En las figuritas, en las caricaturas. Otra vez, pragmatismo y cosas que son teosofía. Bueno, tenemos que hasta el día de hoy, ahora yo he dicho, Shabbat no es Shabbat sin Yeshua. Y realmente sí es Shabbat con Yeshua. Sí es Shabbat con él, ese sí hay reposo. Porque por otro lado, ciertamente, está todo lo que conocemos como judaísmo y bueno, tienen lo suyo, pero la Escritura dice que si no tienen a Yeshua, y no lo decimos nosotros, nadie, lo dice la Escritura, simplemente si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Qué fuerte es eso. Hablamos también recientemente de eso, ¿verdad? El que no ama al Hijo, entonces el Padre no lo ama. Y es algo que lamentablemente pues hoy día muchos han tergiversado y han dicho, bueno, no es tan malo, ellos no lo necesitan, pues como tienen la Torá, pues no ocupan Mesías, ellos se salvan por medio de la Torá. Y eso no dice la Escritura. Dice el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, o el que no viene al Padre por medio del Hijo, pues simplemente no llega. Entonces otra vez, no enemistarnos. No profanar quiere decir no romper esa amistad que hemos adquirido a través de Mashiach. Ahora, entonces, quien corta la amistad o la comunión que ha creado con el Padre, ¿qué le pasa? Yeshua lo dijo, toda rama que se despegue de mí, ¿qué pasa? Se seca, no lleva fruto, se muere. ¿Y qué pasa, según la Escritura, con toda la hierba que es cortada y se seca? Es lanzada al fuego, así de sencillo. Es lo que está diciendo. Cualquiera que profane, quiere decir a cualquiera que rompa esa comunión que ha conseguido por medio de Yeshua, no solamente el Shabbat físico, está hablando aquí de esa comunión, de ese reposo en Mashiach, y cualquiera que rompa esa comunión, entonces, es decir, cualquiera que se despegue de Mashiach, se seca. Es una rama. Exactamente, y ahí es donde este Shabbat se convierte vivo, es una comunión. De nada sirve separar un día y decir que ya estoy guardando si no hay esa comunión a través de Mashiach. ¿Se dan cuenta? Por eso, por ejemplo, el pan, que es físico, decimos, pero también gracias porque enviaste el pan que descendió del cielo, que trae el alimento espiritual. ¿Se dan cuenta de que sirve tener el pan, un pan en Shabbat, como una figura en la Torá, de que se llevaba la ofrenda, si no se tiene el pan verdadero, ¿cierto? Entonces es esto, el principio espiritual finalmente sería esto, que rompamos la comunión a través de este día, que ya es una comunión a través de Mashiach, entonces ya quedamos desarraigados. Y igual como dice el Deuteronomio más adelante, que cada Shabbat también recordamos en la clase de Yeshua el profeta al cual oír, dice el que no lo escuche, ¿qué dice? Lo voy a arrancar. Así dice la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta atestigua que nuestras versiones están cambiadas. De hecho, por eso les digo, Deuteronomio 18, vamos a recordar esto rápidamente. Muchas versiones presumen de ser directas del hebreo, directa del manuscrito hebreo del siglo no sé qué, Masoreta, quién sabe cuánto, y dicen, pues es la mejor, pues si es judía, si es hebrea, pues es la mejor. Pero no, la Biblia Masoreta o judaica la tomaron de la Septuaginta, pero la cambiaron. De esta manera la Septuaginta está más apegada a lo que era el rollo de la Torá o del Tanaj en el primer siglo. Vean lo que dice Deuteronomio 18, al menos en la Reina Valera, vean lo que dice. Dice: profeta les levantaré del medio de
sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les va a hablar todo lo que yo les mande. Mas cualquiera que no oyere, en el verso 19, mis palabras, que él hablar en mi nombre, ¿qué dice? En la Reina Valera dice, yo le voy a pedir cuenta. ¿Qué versión de ustedes dice diferente? ¿Hay alguna versión que diga diferente? A ver, yo quiero que me digan si hay una versión que diga diferente. Ahora vean, vamos, la correspondencia de esto está en Hechos 3:23. Fíjense lo que es Hechos 3:23. Hechos está tomada de la Septuaginta. Está Pedro explicando a todos los que estaban creyendo, a todos los que estaban escuchando, y les estaba diciendo, Yeshua es el profeta que dijo Moisés que vendría y que hablaría las palabras del Eterno. Y dice, ¿dónde dice? ¿3 qué dije? En el 23. Ok, está en el 20. No lo encuentro exactamente hasta dónde. 22 dice, aprendisteis. Pero hay una parte exactamente donde dice, este es del cual dijo Moisés. A ver, ayúdame a encontrarlo. ¿En qué verso? Gracias. Perdón, es que yo estoy en... sí, estoy equivocado, yo estaba en el capítulo 2, perdón. Con razón. Ok, 3:22 entonces. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Eterno vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En Deuteronomio 18:19, supuestamente tomado de la Biblia judaica, dice, yo le voy a pedir cuentas. Aquí hay una pluma, un plumazo de, no de monje, de rabino. Hay un plumazo de rabino en Deuteronomio 18:18. ¿Por qué? Porque lo suaviza. ¿Cuál es un rabinazo? Un rabanito. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cómo dice ahí 18:18 de Deuteronomio? Dirá, es el 18. Ok. ¿Y el 19? Tendrá que rendirme cuenta. También es como que yo le voy a llamar y a ver cómo estás, a ver qué pasó, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre le voy a pedir cuentas y lo voy a desarraigar? Desarraigar lo va a cortar, lo va a arrancar. A ver cómo nos vamos a arreglar. Exactamente. Bueno, a un rabino se le ocurrió tomar de la Septuaginta que decía lo voy a desarraigar, y en el siglo 7 al 8, en la Biblia Masoreta judaica, en la que muchos dicen, esta es la mejor, le cambió para suavizarlo y ponerlo, yo le voy a pedir cuentas. Y le cambiaron para que no se escuche tan feo. Y bueno, si no creemos en él, nos arreglamos con él allá a ver cómo le hacemos. Porque el judaísmo está acostumbrado a eso. Dice, nosotros le rogamos y él nos perdona. Y nos ha perdonado todo el tiempo. Nos perdonó en Egipto, nos perdonó aquí, allá, en Babilonia, todo esto. Así que él nos va a perdonar otra vez. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Y Yeshua lo dice también más claramente, dice, cualquiera que no permanece en mí será cortado, desarraigado. Por eso Shaul, cuando explica a los romanos y empieza a hablar, dice, algunas ramas fueron ¿qué? Desgajadas, arrancadas, desechadas.
Aunque ciertamente Shaul dice, si obedecen, vuelven a ser injertadas. Por supuesto, él no dice que no. Ajá. No los condena, tampoco. Pero sin embargo dice, pero si no se acercan a Mashiach, simplemente van a quedar cortadas. Y por otro lado, cuando habla a los gentiles, dice, y ustedes también. Si no andan en sus caminos, también van a ser cortados. Es decir, otra vez, Shaul está diciendo lo que Yeshua dice. Tenemos que permanecer en él, porque el Padre lo envió para poder estar en él. Si no, vamos a ser desarraigados, cortados. Ah, sí. A ese punto llegaron. A ese punto llegaron. Los mismos rabinos dicen que sí. Sí. Que un rabino puede tener incluso más autoridad que no sé cuántos profetas, ¿no? 1000 profetas, que no sé cuántos. Fíjense, la Biblia dice, Jimena Arce dice, la Biblia del oso dice, experimentará mi venganza. ¿Qué les parece? Cualquiera que no lo oyera, experimentará mi venganza. Dice, la Biblia del oro. Así se llama, del oro. Ok. Exactamente, fue cuando Yeshua dijo el día de la retribución, el día de la venganza. Cualquiera que no me oyere, va a llegar el día en donde los voy a cortar. Para siempre, dice. Entonces aquí hay definitivamente, ahora eso es de ellos, digo, bueno, ese es su problema. Y no es cosa de nosotros, la Escritura lo dice solamente estamos entendiendo que cualquiera de nosotros que nos desentendamos de Mashiach, porque Él lo ha puesto, vamos a ser desarraigados. Y no solamente es de que, yo me voy a ir a la Kabbalah o alguna cosa así rara, ¿no? Sino simplemente cualquiera que diga que está en Él, pero no está en Él, sino que está en una denominación, o en culto, o en un papa, o en lo que sea, está desarraigado, así de sencillo. Y finalmente a lo que voy sobre el texto de Shabbat, no hay shalom en él. Puede estar guardando incluso todos los Shabbatot, pero si no hay a través de Mashiach, no hay shalom. Y entonces está desarraigado, o será desarraigado al final. Entonces hay algo aquí para todos nosotros, ser exhortados y saber que está Shabbat ciertamente como una señal, pero también tenemos que tener el shalom a través de Mashiach, porque si no entonces no es Shabbat. Y bueno, otra vez, y agrega ya para concluir, dice en el 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es cese. Va a estar consagrado el Eterno, cualquiera que trabajar en el día de reposo ciertamente va a morir. Y aquí viene lo que cantamos hace rato, Veshamru bene Israel et a Shabbat. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como un pacto perpetuo. Es una señal, otra vez, es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó, aquí está, Shabbat vainafash, cesó y respiró, quiere decir, y tomó aliento para descansar. Es como cuando alguien está trabajando, ¿verdad? Está apurado y está agotado y luego, así, voy a descansar. Cesó y respiró. ¿Y qué hacemos nosotros también? Por otro lado, si queremos guardar el día, pues también tenemos que ejercer esto, ¿no? Me detengo y tomo aliento. Tomo Ruach HaKodesh. Tomo Ruach HaKodesh. Y entonces, a través de Yeshua, pues es Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo, lamentablemente, cuando veo, es una vergüenza, de veras, y no sé si hay hermanos aquí, físicamente, o acá, en Facebook, o donde sea, que yo no sé si entendieron o no han entendido, no sé qué pasa, pero que se ponen a compartir unas fotitos ahí de las fuerzas de defensa de Israel, de la Haganá, de los terroristas de la Haganá, que hoy día se llaman FDI, y le ponen Shabbat Shalom, la estrella de Moloch y un soldado con su rifle. No sé qué está pasando con eso, no entiendo. O sea, como Shabbat Shalom con la estrella de Moloch y un soldado ahí de la Haganá, que eran los terroristas europeos que mandaron a Filistina, a Palestina, en
a principios de 1900 y hasta el día de hoy que se convirtieron en las aparte, ¿no? Entonces, es decir, hay un problema aquí grande y no se ha entendido o no quieren entender o se les pasa de pronto, ¿no? No hay Shabbat, Shalom, sino está el Mashiach, el que viene a acercar Shalom para ahora finalmente para todo el mundo, ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? De las naciones, podemos decir no somos nadie, pero el Eterno nos ha dado la oportunidad de venir y entonces aquí es cuando Shaul, cuando escribe a los romanos, dice que no haya jactancia en nosotros. Ciertamente tenemos que también ser considerados, no tiene que haber jactancia, sino que tiene que haber obediencia, tiene que haber santidad y todo lo que el Eterno pidió a ellos, pues tenemos que hacerlo nosotros cabalmente, porque si no lo hacemos cabalmente, estamos cayendo en la misma hipocresía. Entonces, ciertamente la Escritura nos está exigiendo, ¿verdad? Que seamos congruentes, ¿verdad? Y que entendamos qué es Shabbat o qué son los Shabbatot, cómo aplican ciertamente el día, pero ciertamente ese Shalom que hemos encontrado a través de Mashiach y que no lo cortemos, que no lo lleguemos a destruir, a entorpecer, ¿verdad? Por muchas cosas que puede haber en el mundo, ¿no? Ya sabemos que nosotros venimos del culto al sol y todas esas cosas y el Eterno nos quitó las vendas de ahí, ya nos dio entendimiento, pero esta aplicación tiene que ser hasta el día de hoy de nuestra vida. Entonces no nada más es el día, no nada más es la reunión y hoy día la cena y ya, no, sino cesó y respiró, Ruach para nosotros. Y otra vez, el Ruach que llenó a Betzaleel, que también nos llena a nosotros. No un espíritu, sino el Ruach de Elohim. Y este Shabbat entonces, y todos los Shabbatot, pues pueden ser un Shabbat pues de gozo, ¿no? De edificación, de Shalom, de Brajá, de bendición. ¿Se acuerdan cuando dice Kisheshet Yami Hasadonai et Hashem Betzare, dice Vaivarech Elohim, y bendijo? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la palabra Baraj? ¿Qué es Brajá? Se traduce como bendición, pero si vamos al original es postrarse. Es decir, Brajá, bendecir, quiere decir también reconocer al Creador. En ese día postrarnos delante del Creador, tendernos delante del Creador, es decir, reconocerlo, ¿verdad? Que Él es el Todopoderoso y nosotros somos sus siervos. Vaibarech Elohim en Yom Hashvi'i. Vaikadesh Oto, y lo apartarás, lo consagrarás. Ajá. Y después dice Vaishbot Bayom Hashvi'i, y cesó el día séptimo. ¿Ah? Y bueno, cuando ya tenemos a Mashiach, Yeshua, pues el Shabbat es pleno. Y por eso nos gozamos y por eso cantamos. Bien, ¿algo que quieran aportar? Es el momento. A ver, hermano Albert. Por supuesto, porque Mashiach nos enseñó a obedecer al Eterno, o sea. Claro, sí, el problema dogmático, ¿no? Cree en Él y toman un texto fuera de contexto, así muy sencillo. Cree en Él y será salvo. O el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ya nada más así. Pero obviamente hay que entender que en la expresión hebraica, creer en Él no quiere decir, sí, creo como creo que estamos aquí. No, sino obedecerle, ¿no? Aplicar, vivir. Ajá, así es. ¿Algo más que quieran agregar por aquí? Ajá. Le silenciaré. La Biblia del oso. Cualquiera que no oyere sus palabras, yo le voy a silenciar. Bueno,
silenciar, bueno, es como callarlo, ¿no? Dejarlo en silencio. Pero, ajá. ¿Ah, sí? Ah, bueno, a lo mejor tiene que ver con una expresión idiomática en alguna región, ¿no? Bueno, silenciar, igual aquí es como callarlo, nada más que ya no hable más, pero sí puede ser, tener la connotación de ausentarlo. Sí, de hecho también de pronto en algunos lugares aquí coloquiales, ¿no? Sí, lo silenció, lo acabó, sí. Sí, entonces imagínense. Así es, y vean, hay que ver estas versiones, porque a veces son las versiones, otra vez les digo, no crean que cuando venga alguien les diga, no, es que esta Biblia es directamente del hebreo. No hay directamente del hebreo. Hay directamente de la Biblia masoreta, pero 7 siglos después del primer siglo. Y ya está cambiada por los rabinos. Y cambiaron los textos que hacen alusión a Yeshua. Ajá. Entonces, realmente no es... obviamente hay otras partes de la Escritura que sí son buenas, como las traducen palabras, sí, está bien. Pero de nada me sirve eso si me están escondiendo a Mashiach. O se están dando a ellos mismos una oportunidad más, ¿no? Yo le voy a pedir cuentas. Cuando dice yo lo voy a desarraigar, yo lo voy a cortar. Y es muy diferente, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiera? Menujá. Ah, sí, Noah, que es descansar, ¿verdad? De ahí viene, sí, la raíz. Nos hace ligera la carga, ¿ok? Sí. Llevad mi yugo, ¿verdad? Que es fácil, ¿ok? Bueno, podríamos decir el Shabbat en él, a diferencia, por ejemplo, la tradición, que es muy pesado, ¿no? Por decirlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de judaísmo, para ellos Shabbat es toda una serie de leyes, ¿no? Hay mandamientos y esto y lo otro, y es algo pesado, sí, realmente los que llegamos a hacer eso sabemos que es pesado. El Sidur, ¿verdad? Pues no, y también los sistemas romanos, los que estuvimos dizque en el ministerio, que le llaman ellos, no hombre, acabamos agotadísimos, el día del sol acabamos agotadísimos, yo desde que salía el sol, ahora sí que como esclavo, desde que salía el sol hasta que se escondía, y ¿cuál reposo? No, hombre, me tenían trabajando así, haciendo 1000 cosas. Y sí, la verdad, y toda la gente apurada y viene y se enoja, y la familia enojándose que porque llegaron tarde y que no sé qué, ¿verdad? Y nadie tiene reposo. Y que el talento y las apuraciones, ¿verdad? Y que te tocaba a ti vender y que todas esas, ya saben, hasta nos reímos aquí y no hay reposo. Hay comercio y hay otras cosas, ¿no? Entonces, digo, porque en la mayoría de las iglesias se maneja eso, ¿no? Se manejan ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces, y sí, la verdad es que cuando uno lo experimenta dice, no, qué Shabbat, llegué todo molesto y enojado. ¿El lunes? Sí. Bueno, hay unos que sí, como dicen en algunos lugares, hay unos que sí van a recargar la pila, pero por nomás porque van y se sientan y ¿verdad? Y ya. Pero no, el Shabbat es para servir al Eterno y cada uno en nuestro hogar ahí ejercemos. Claro. Sí. Es algo muy especial. Sí, ya cuando lo experimentamos. Por eso los que llegamos así y entendimos eso, yo no sé quién recuerda su primer Shabbat. Pero es algo muy especial. Es algo así como que, así como... Y aquí la meta es de que no se acabe este especial, sino que hasta el día de hoy sea un día esperado. Yo no sé quién de ustedes, acabando Shabbat, y ya quiero que llegue el otro Shabbat.
Bueno, que sea así todavía hasta la fecha, y tiene que ser así. Entonces, además dicen aquí, porque el Hijo del Hombre del Señor es Shabbat. Acá el hermano peleándose con los los ruajillos. Y pues bueno, que el Eterno nos siga instruyendo, su palabra nos siga dando a entender pues la obra de Mashiach, que está aquí entre líneas, ya comprendida por los emisarios, explicada para nosotros, y pues para que nosotros la podamos disfrutar y aplicar, por supuesto, en nuestra vida, y entonces podamos decir Shabbat Shalom. Shabbat, como dice ahí, Shabbat Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom en la autoridad, bajo la cobertura de Yeshua HaMashiach. Y eso es lo que todos anhelamos.